su canal Cristianismo Inteligente. Les saluda el moderador Max Roper Calvo desde la ciudad de Nueva York. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la capital peruana, desde Lima, Perú, cuando son las 4 de la tarde con 4 minutos hora local, y desde el estado de Massachusetts en los Estados Unidos, donde son las 5 de la tarde con 4 minutos. Así que son dos exponentes tanto de la fe evangélica como de la fe católica. Por parte de la Iglesia Bautista se encuentra el apologista cristiano evangélico Cristian Josué, Cristian Izquierdo, y por parte de la Iglesia Católica se encuentra el apologista católico cristiano Elmer Arana. Así que el tema del debate va a ser relacionado con la Inmaculada Concepción, específicamente si Jesucristo salvó a María, o si la salvó o no la salvó, o si ella fue salva por Cristo o no fue salva por Cristo. El tema va a estar asociado con esto, básicamente con el tema de la Inmaculada Concepción. Antes de pasar a ambos expositores para que cada uno se presente, voy a leer leer el formato de este debate. Cada uno de los contendientes tendrá 20 minutos de exposición, después 10 minutos de refutación, y al final habrán 3 preguntas intercaladas para cada uno de los exponentes. 1 minuto para preguntar, 3 para responder y 2 de contrarrespuesta. Le damos un cordial saludo a los que se están uniendo a esta transmisión en vivo y en directo, tanto evangélicos como católicos que han venido a apoyar tanto a Cristian como a Elmer, y les pedimos, claro, que se suscriban a su canal Cristianismo Inteligente. Así que vamos a preguntar a ambos participantes quién de los dos va a abrir el debate. Eso no se los pregunté. Bueno, quedamos que Elmer iba a abrir el debate. Perfecto, así que vamos a pasar hasta el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos de América, con el apologista cristiano católico Elmer Arana para que se presente. Muy buenas tardes, Elmer, desde Massachusetts. Muy buenas tardes, Max, que el Señor te bendiga. Muy buenas tardes, Cristian, gracias por la invitación a tu canal. Es un placer para mí. Yo sé que te debía una visita de año y medio, 2 años que fuiste y debatimos la intercesión de los santos, recuerdo. Y pues aquí estoy cumpliendo mi palabra, ¿verdad? Siempre digo que mi palabra vale oro, y aquí estamos para pues defender la fe de la Iglesia Cristiana Católica. Mi nombre es Elmer Arana, para los que no me conocen. Soy apologeta católico, soy miembro del Movimiento San Juan 23. Yo soy catequista en mi parroquia, San Lucas Evangelista, soy monitor y soy lector de la liturgia. Así que estamos aquí entonces para defender la fe de la Iglesia Cristiana Católica, y el tema de hoy es pues la Inmaculada Concepción de María. Un saludo para todos los que no me conocen. Les pido que se suscriban a mi canal, Apologista Católico Elmer Arana, también al de Cristian. Y bueno, quiero pedirle a Cristian pues el derecho de retransmitir en mi canal, tal vez el día de mañana, este debate. Y también por parte de Huella Católica, que me han solicitado para poder retransmitirlo el día de mañana. Muchas gracias, Cristian. Adelante, moderador. Muy bien, gracias, Elmer Arana. Ahora pasamos hasta la capital peruana con el apologista cristiano evangélico Cristian Josué. Muy buenas tardes, Cristian, desde Lima. Hola, Max. Hola, Elmer. Gracias por estar aquí. Sí, mi nombre es Cristian Izquierdo. El día de hoy vamos a tener un debate sobre si María es libre del pecado. Yo por mi parte voy a llevar la tesis de que tenía la misma condición que todos nosotros, y soy evangélico bautista. Gracias. Ok, le recuerdo a ambos participantes, gracias, Cristian, le recuerdo a ambos que no podrán salirse del tema, solamente van a hablar del tema sobre si María necesitó un Salvador o no lo necesitó, un tema pues asociado hasta cierta forma con la Inmaculada Concepción. Este es un debate monotemático, no multitemático. Así que si ambos o alguno de los dos se sale del tema, pues voy a parar el debate inmediatamente. Le recordamos también al público que se está haciendo cita, le damos un cordial saludo a todos, tanto evangélicos como católicos. Le recordamos que no voy a permitir que nadie le falte respeto a Cristian Josué ni a Elmer Arana. Así que por parte del público les pedimos también que se pronuncien de forma respetuosa para cada uno de los participantes. También, si alguien tiene que decir algo y su oponente está hablando, tiene que levantar la mano, no puede interrumpir a su oponente, no pueden apagar la cámara. Si necesitan ir al hacer una necesidad de último minuto, ir al baño, se avisan
y se detiene el debate y regresan y continuamos con la transmisión. Eso para tener respeto hacia el oponente. Así que bueno, sin más, vamos a proceder a empezar este debate cuando son las 4 de la tarde con 9 minutos hora peruana y 5 de la tarde 9 minutos hora de Massachusetts. Va a abrir este debate el apologista Elmer Arana con sus primeros 20 minutos de exposición. Les voy a avisar. ¿Cuánto quiere que te avise, Elmer? ¿Cuánto falta? ¿Un minuto? ¿2 minutos? Avísame cuando me falte 1 minuto, sí, por favor. Gracias. Perfecto. Así que, sin decir más, vamos a proceder a iniciar formalmente este debate, esta transmisión en vivo, totalmente en vivo y en directo desde su canal Cristianismo Inteligente. Así que, Elmer Arana, tienes exactamente 20 minutos de exposición a partir de ahora. Adelante. Perfecto, Max, muchas gracias. Bueno, el tema de la Inmaculada Concepción de María, yo como cristiano católico lo vamos a tomar de 3 reglas de fe: Biblia, tradición y magisterio, ¿verdad? Que son las 3 reglas de fe de todo cristiano católico. El 8 de diciembre del año 1854, el Papa Pío IX proclama solemne el dogma de la Inmaculada Concepción de María en la bula Infabilis Deus. En esta declaración que dice así: declaramos, afirmamos y definimos que ha sido revelada por Dios y por consiguiente que debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles, la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. O sea, pues todo es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. La enseñanza sostiene que esta creencia revelada por Dios debe ser aceptada con firmeza y constancia por todos los fieles. Hay una promesa de enemistad. Dice la profecía o el protoevangelio, nos dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras tú le acechas su carcañal. También está la traducción: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Ella te pisará la cabeza mientras tú acechas su carcañal. Enemistad total de María con el mal. El mal nunca la tocó. El saludo del ángel. Vamos a ver entonces, y con este versículo bíblico, Cristian va a tener que lidiar en todo el debate. Lucas capítulo 1, versículo 28. Cuando entró, el ángel le dijo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. El término griego que utiliza es keharitomene. Es un participio de pasado en pasivo que indica una acción realizada completamente. María ha sido completamente llena de gracia antes del anuncio del ángel. Vamos a ver algunos pasajes del Antiguo Testamento que también son aplicados a María para resaltar pues su santidad impecable. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Cantares 4:7, esto está en la Biblia Reina Valera de los Hermanos Separados. La Reina Valera 1960, para ser más claro. El pasaje ayuda a comprender que María no solo es la criatura más hermosa para Dios, sino que en ella no había ni una sola mancha de pecado. Ricardo San Víctor comentó este pasaje y nos dice: toda hermosa fue la que fue poseída por toda la gracia, porque en ningún lugar tuvo en ella el pecado. Citado en el Tratado de la Virgen Santísima, Gregorio Alastuy, pp. 244. Esta es la fuente. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Esta es parte de la santidad de las Escrituras. Menciona algo que muchas veces se puede pasar por alto, pero que también puede ayudar a comprender la santidad impecable de María. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos capítulo 7, versículo 26 de la Biblia Reina Valera 1960. ¿Qué querrá decir entonces el hagiógrafo de Hebreos? No se refería a que Cristo no se juntaba con pecadores, porque sabemos que sí lo hacía. Esto tiene un sentido más profundo
y tiene que ver con el hecho de que Cristo nunca tuvo contacto con el pecado. Esto nos lleva a pensar que si su madre fuera sido una criatura con pecado, este pasaje no tendría pues sentido. Desde el siglo II, fíjese pues que desde el siglo II ya se creía en la Inmaculada Concepción de María. Y vamos a ver entonces lo que nos dicen los padres de la Iglesia, perdón. Desde el siglo II se encuentran formulaciones que resaltan la estrecha asociación entre María, considerada la nueva Eva, y Cristo, el nuevo Adán. En su lucha contra el diablo, padres de la Iglesia como San Justino y San Irineo comparan a Eva, quien fue vencida, con María, que es vista como la vencedora. En el siglo IV, los padres de la Iglesia enfatizan la suprema santidad de María. San Efrén señala que entre los seres humanos, solo Cristo y María están libres de toda mancha de pecado. San Ambrosio la describe como íntegra y sin mancha de pecado, mientras que San Agustín sostiene que no se puede cuestionar nada en relación con el pecado en María, a quien se le da el título de Panagia, que significa toda santa. La Inmaculada Concepción en la tradición y los santos padres. En el siglo V, Máximo de Turín habla de la gracia original de María, y en el siglo VI, Teotegno de Libias, Andrés de Creta, atribuyen a María el don de la primera creación, refiriéndose a que fue creada en gracia original. Desde el siglo VII existen testimonios de una fiesta de la Concepción de María que destaca la intervención de la Santísima Trinidad para preparar un lugar para el Verbo en María. Esta festividad se difundió por toda Europa. En el siglo IX, Pascasio argumenta que para que Cristo estuviera libre de pecado original era necesario que María estuviera libre de pecado, fortaleciendo así la creencia en la Inmaculada Concepción de María. Testimonios patrísticos. San Fulgencio de Ruspe en el siglo V nos dice: cuando el ángel le dice a María, Dios te salve, le patentiza que su salutación es celestial, y cuando le añade llena de gracia, le manifiesta que íntegramente fue excluida de la ira de la primera sentencia. Sermón 36. Mire que estamos hablando del siglo V, y esto hace relación al texto de a Lucas capítulo 1 versículo 28, donde le llama quejaritomene. Testimonios, seguimos con los testimonios patrísticos. San Agustín de Hipona en el año 354 nos dice: la misma madre de nuestro Señor y Salvador, de la que dice la piedad, exige que la confesemos exenta de pecado, o sea, sin culpa, exceptuando pues a la Santísima Virgen María, acerca de la cual, por el honor debido a nuestro Señor cuando se trata de pecados, no quiero mover absolutamente ninguna cuestión, porque sabemos que a ella le fue conferida la más gracia para vencer por todos sus flancos al pecado, pues mereció concebir y dar a luz al que nos consta que no tuvo pecado alguno, exceptuando, digo, a esta Virgen. Si pudiésemos reunir a todos aquellos santos y santas cuando vivían sobre la tierra y preguntarles si estaban exentos de todo pecado, ¿cómo pensamos que habían pues de responder? Tratado sobre la naturaleza y gracia 3642. Esta es la fuente para que la confronten. San Agustín de Hipona en el año 354. En efecto, la niñez hubiera tenido pecado, lo que lo cometería en la edad adulta. Réplica a Juliano, libro quinto, 1557. Y bueno, la Inmaculada Concepción en la historia. Occidente, desde los siglos XII y hasta el siglo XIV, surgieron controversias en torno al tema de la Inmaculada Concepción de María, y esta oposición se basaba en ideas agustinianas sobre la transmisión del pecado original a través de la concupiscencia. Figuras notables como San Bernardo y Pedro Lombrado sostenían estas perspectivas junto con la creencia en la universalidad de la redención de Cristo, argumentado por San Ambrosio y Santo Tomás de Aquino. Guillermo Guare defendió la idea de redención preservativa, mientras que Almero, discípulo de San Anselmo, argumentó la condición de María debido a estar en la altura de la dignidad como Madre del Redentor, contribuyendo a la famosa fórmula de la Inmaculada Concepción Feudunos Escoto, quien enunció la conocida fórmula Potuit de Quid,
ergo fecit. Dios convenía y lo hizo. Además, desarrolló la idea de la redención preservada como la forma más perfecta de redención, señalado que, aunque María no tenía pecado, tenía una deuda. A partir del siglo XV, muchas universidades comenzaron a defender y a jurar defender el privilegio de la Inmaculada Concepción. El cismático Concilio de Basilea en el año 1439 definió la doctrina de la Inmaculada Concepción, mientras el Concilio Ecuménico de Trento declaró que no tenía la intención de incluir a María en el decreto sobre el pecado original, surgiendo que no había evidencia en las escrituras y la tradición que se opusiera a esta prerrogativa de la Virgen. O sea, se creía ya firmemente en la Inmaculada Concepción de María, o sea que María no tenía pecado. En el contexto de la Reforma Protestante, Martín Lutero y Juan Calvino rechazaron la Inmaculada Concepción y admitieron el pecado en María, mientras que Ulrico Zwinglio aceptó el dogma de la Inmaculada Concepción. Finalmente, el Papa Pío IX definió solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre del año 1854 en la bula papal, como ya dije, Ineffabilis Deus, o sea, Dios infalible. Bueno, y siguiendo siempre con los datos patrísticos, vamos a hablar también de San Bernardino de Siena en el siglo XIV. San Bernardino de Siena, para que todos sepamos, fue un predicador italiano, misionero, franciscano y santo de la iglesia. Él nos dice, no debe creerse que él, o sea, Jesucristo, el Hijo de Dios, nacería de una virgen y tomaría su carne de tener ella la más mínima mancha de pecado original. O sea, pues, no podría ser Jesucristo, no podría nacer Jesucristo de alguien que tuviera pecado. O sea, pues, él por consiguiente, pues, hubiese nacido pecador. Efrén el Sirio o de Nícibe, como usted lo quiera buscar, dice María era inmaculada y ajena a toda la mancha de pecado. Efrén el Sirio era pues doctor de la iglesia y falleció en el año 373. O sea, estamos hablando en el siglo IV. San Gregorio de Nacianceno, que ya por ahí lo cité, dice el verbo de Dios fue concebido por la Virgen, la cual había sido previamente purificada por el Espíritu Santo en el alma y en el cuerpo. Mire que previamente había sido purificada. Está hablando de la concepción pues de María, de la Inmaculada Concepción de María, perdón. Bueno, Gregorio Nacianceno, como todos sabemos, fue pues un arzobispo católico de Constantinopla del siglo IV. Y bueno, también vamos a ver otras fuentes, María en la Biblia y en los padres de la iglesia, de J.R. de K. Stock y J.A. Martínez Puche. Usted lo puede buscar y encontrar acerca de lo que también nos dice San Ambrosio en el siglo IV, quien murió en el año 397, y también de San Epifanio, que nos dice que morir, o sea, Epifanio, quien murió el año siguiente, o sea, pues en el año 398, ¿verdad? Abundan, dice, en la misma línea, con alguna pequeña modificación. Para San Ambrosio, María es la primera redimida. Mire lo que nos dice. Para San Ambrosio, María es la primera redimida. Según leemos en su comentario a San Lucas, cuando el Señor quiso redimir al mundo, comenzó su obra con María, para que ella, por medio de la cual sería dispensada de la salvación a todos por ser pura, y fuese la primera en recibir de su Hijo el fruto de la redención. Luego, en su obra de la formación de la Virgen, subraya la virginidad y los grandes méritos de la Santísima Virgen María. Por su parte, entonces, Epifanio, como ya lo mencioné, que murió en el año 398, o sea, estamos hablando del siglo IV, nos dice en su obra Panarión, que en las traducciones pues, latinas, usted lo puede buscar como, estas traducciones son del siglo XVI, y le dieron entonces el nombre de Adverses Aereses. Esto usted las busca, igual como la de San Irineo de Lyon. Entonces, son escritos contra las herejías, contra los herejes, eso más latino, más en español. Y está en su obra, y esta es su obra más importante, también es del siglo IV, como ya dije, y se refiere a la virginidad y a la pureza de la Santísima Virgen María. Y además vuelve a afirmar que es María la que aplastó la cabeza de la serpiente infernal
Esto en relación a Génesis capítulo 3, versículo 15. San Agustín del siglo IV, la fuente que les dije, J.A. Martínez Punche, el nombre es, para ser exacto, se llama José Antonio Martínez Punche. Usted puede buscar en la biografía de este autor. Nos dice que San Agustín en el siglo V sobre la naturaleza y la gracia de María. San Agustín nos dice, sabemos que a la Santa Virgen María le fue conferida más gracia para vencer por todos sus flancos al pecado y tenía que ser pura, oiga, y tenía que ser pura, pues mereció concebir y dar a luz al que consta que no tuvo pecado alguno. O sea, pues se está refiriendo a Jesucristo. Ahora bien, Teodoto de Ancira, que ya lo mencioné, también es del siglo IV, nos dice, mártir cristiano, dice del siglo IV, obispo de Ancira, este era amigo personal de Nestorio. Ustedes saben que la iglesia condenó a Nestorio por su herejía, ¿verdad? Todos lo saben. Entre sus obras merecen especial mención 3 sermones sobre el nacimiento del Señor. El primero de ellos fue pronunciado en Éfeso, en la iglesia de San Juan Evangelista, y los otros 2 fueron leídos en el concilio de Éfeso. Mire, hasta fueron leídos en el concilio de Éfeso en el año 431. Como ustedes saben, en el año 431, pues, se dio el concilio de Éfeso. Y traducidos en las actas, o sea, pues hasta lo traducieron en las actas a lo que acordó el concilio de Éfeso en el año 431. El primero, centrado en la unidad de Cristo como fundamento imprescindible de la soteriología cristiana, y el segundo alude con insistencia en la maternidad virginal y la pureza de la Santísima Virgen María. Miren, en su segundo sermón, él hace énfasis e insiste mucho en la maternidad virginal y la pureza de la Santísima Virgen María. Dice, una virgen como transmisora de vida, libre de pecado, limpísima, santa en cuerpo y alma. Homilía 6 sobre la Madre de Dios. Bueno, ahora vamos a ver a Santiago de Saruc, es del siglo VI. Él también era obispo cristiano católico, padre de la iglesia y escritor de la iglesia de Siria. Es también conocido como, es un poeta conocido como la flauta del Espíritu Santo y el arpa de la iglesia. Usted lo puede buscar a quién se le conoció, a qué poeta se le conoció como flauta del Espíritu Santo y el arpa de la iglesia, y le va a decir que es Santiago de Saruc. Cristo descendió, dice, mire lo que nos dice él, Cristo descendió de su lugar y habitó en la que es bendita entre todas las mujeres, porque en el mundo no había ninguna que a ella pudiera compararse. Ella era por excelencia humilde, pura e inmaculada. Mire lo que nos dice, ella era por excelencia humilde, pura e inmaculada. Nadie más que ella fue hecha digna de ser su madre. Se puso de manifiesto cuán excelsa era ella y limpia de todo pecado. Mira lo que nos dice entonces este obispo cristiano de nombre Santiago de Saruc. Ella era humilde, pura e inmaculada. Muy bonito lo que nos dice. Teotecno, que ya lo cité, dice Teotecno de Libia, en el siglo VI al siglo VII, en uno de sus sermones nos dice, María nace pura e inmaculada como los querubines. Ella fue plasmada de arcilla, pura e incontaminada. En efecto, cuando aún estaba en germen dentro de su padre Joaquín, su madre Ana recibió el anuncio de un ángel santo de Dios que le dijo, tu posteridad será célebre en todo el universo. O sea, está refiriéndose a Jesucristo. Por eso Ana, que es la madre de la Santísima Virgen María, la presentó al Señor, y durante todo el tiempo de su permanencia, la Virgen estaba junto al Rey Cristo a su derecha, con un vestido tejido de oro a modo de una aparición resplandeciente de gracia. San Irineo de Lyon, que murió en el siglo II, miren, los tiempos apostólicos, doctor de la iglesia, escribió en su obra Contra los herejes. Miren lo que escribió, pues San Irineo de Lyon, dice, dice Eva, mire lo que dice, aquí hace una relación entre Eva, entre lo que es
Génesis capítulo 3, versículo 15, y también lo que es... Un minuto. Oh, gracias, hermano. Bueno, vamos a ver si me da tiempo todavía. Pero bueno, San Ireneo de Lyon entonces hacía una relación entre Eva y María, y nos dice en las verses Areces 3, 22, 4, dice: María, al ser llena de gracia, se hizo causa de salvación para sí misma y para toda la humanidad. Y nos dice, en correspondencia encontramos también obediente a María, la Virgen, cuando dice: aquí tu sierva, Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. A Eva, en cambio, indúcil, pero porque desobedeció siendo aún virgen, porque como aquella tuvo un marido, Adán, pero aún era virgen, pues estaban ambos desnudos en el paraíso, pero no sentían vergüenza. Génesis 2:25, porque apenas criados no conocían la procreación y el pecado, pues convenía que primero se desarrollase antes de multiplicarse. Génesis 1:28. Eva, habiendo desobedecido, se hizo causa de muerte para sí, para toda la humanidad. Así también María, teniendo un varón como marido, pero siendo siempre virgen, como aquella, habiendo obedecido, se hizo causa de su salvación, de la salvación para sí mismo. Tiempo, Elmer. Gracias. Si no puedes continuar, ya ha pasado el tiempo. Te pasaste 10 segundos, así que vamos a darle 10 segundos más a Cristian, esos 20 minutos de exposición, más de 20 minutos con 10 segundos. Ha terminado la exposición del apologista cristiano católico Elmer Arana. Así que vamos a proceder a escuchar la exposición de el cristiano evangélico bautista Cristian Izquierdo. Tienes 20 minutos y 10 segundos para tu exposición. ¿Estás listo, Cristian? Sí, me das 5 segundos. 5 segundos, dame, por favor, ¿sí? Vamos a dar tiempo. Bueno, vamos a saludar a todos los que se están dando cita aquí en el canal. Ok, ya está. De Cristian José. ¿Estás listo, Cristian? ¿Cuánto tiempo quieres que te avise? A los 2 minutos, si me puedes avisar, por favor. Ok, para los que están a los 5 minutos, dijiste. A los 2 minutos, antes de terminar. Perdón, a los 2 minutos. Bueno, para los que se están dando cita, estamos transmitiendo, en vivo y en directo desde Lima, Perú, donde se encuentran en estos momentos Cristian Izquierdo, cristiano bautista, y desde el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos, donde se encuentra el cristiano católico apologista Elmer Arana. El tema de este debate es: ¿nació María inmune de pecado? Este es el tema de este debate. Ha concluido la exposición de Elmer Arana. Ahora empezará Cristian con sus 20 minutos, 10 segundos de exposición. Le vamos a avisar cuando falten 2 minutos. Así que tienes exactamente, Cristian, 20 minutos y 10 segundos a partir de ahora. Adelante. Muchas gracias, Max. Perfecto inicio. Para comenzar, cualquier verdad acerca de Cristo, de María o de las verdades bíblicas, tenemos que partir desde la Biblia. Yo voy a partir utilizando el Evangelio, la primera carta de Juan. Recordemos que Juan es el mismo que escribió el Evangelio de Juan. ¿Por qué lo menciono? Porque también voy a mencionar el Evangelio de Juan. Dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sí? ¿Quién fue Juan? A ver si Elmer está ahí, no sé, creo su... Ya, gracias. ¿Quién fue Juan? Juan fue la misma persona a quien en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19 y en el versículo 27, Jesús mismo le dice que reciba a María en su casa, ¿sí? Que reciba a María en su casa. Entonces, ese acontecimiento de Jesús en la cruz, quería encargar a su madre, a María, a alguien, y le encarga a Juan, al apóstol Juan. Y el apóstol Juan lo primero que hace es escribir una carta, ¿sí? Y en la carta, miren cómo recibe a María, escribiendo lo siguiente:
disculpen la redundancia, pero quería poner en contexto a las personas. De esta manera, Juan escribe recibiendo a María. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mi estimado Elmer Arana me tendrá que probar que Juan nunca recibió a María, así que no podía tener un concepto claro de la persona que tenía viviendo con ella. Para aclararnos, excepto que hay una criatura que no tenía pecado y es la Virgen, pero eso no se encuentra dentro de las Escrituras ni del pensamiento de Juan, recibiendo a María y teniéndola con ella consigo en su casa. ¿Sí? Primer argumento bíblico que estoy empoderando, que me voy a pedir que mi antagonista pueda tocar. Juan recibe a María y escribe que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y le hacemos a él mentiroso. Segundo versículo bíblico, la Biblia dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 12. Pablo escribe muy claramente cuál es la condición del ser humano. Pablo nos dice, ya Juan lo está diciendo, que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Pero Pablo lo aborda desde otra manera. Pablo lo aborda desde el área de la condición. Pablo escribe, aparte de Juan, que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, mi antagonista va a tener que estructurar o de repente lidiar con estos versículos bíblicos. Porque claramente se nos está hablando de una condición caída que da como resultado la muerte. Vuelvo, soy inciso. Claramente el apóstol Juan nos está hablando del resultado de la caída. En Génesis, cuando Adán cae, Dios, antes de que caiga, Dios le da una advertencia a Adán. Le dice, el día que comieres de este árbol, o sea, que desobedezca a Dios, ciertamente moriréis. Por lo tanto, esta es la condición en la que Pablo entiende que está todo el género humano caído. Y toda persona caída muere. Toda persona que tiene el pecado de Adán muere. Mi antagonista va a tener que lidiar con que María, hubo una excepción con ella, ¿sí? Pero lo va a tener que lidiar con la Biblia, con la historia, con la patrística, con cualquier recurso que tiene derecho de usar, así como yo también me voy a hacer del derecho. Entonces, esta es la condición para Pablo, ¿no? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿sí? Y más adelante, en el capítulo 5 y en el versículo 20, nos va a decir, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Por qué relaciona Pablo el pecado con la gracia? Porque no hay otra forma de que la gracia se manifieste si es que no hay existencia de pecado. Mi antagonista nos va a tener que demostrar bíblicamente que la gracia viene al hombre porque está limpio de pecados, ¿no? Pero la Biblia no nos ofrece esa tesis. La Biblia, la tesis de la existencia de la gracia, nos la ofrece de esta manera. En Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero donde abundó el pecado, nos dice que hay presencia de pecado, dice luego, sobreabundó la gracia. Y así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Por lo tanto, mi antagonista va a tener que lidiar qué es la gracia, qué hace la gracia y qué ocasiona la gracia en nosotros. Va a tener que probarnos bíblicamente que la gracia viene a asistir a una persona limpia. Pero la Biblia claramente nos dice que la gracia viene a asistir justamente porque nuestros pecados necesitan ser justificados por su gracia, por medio de la fe en Jesús. ¿Sí? Entonces, son argumentos bíblicos. Yo estoy leyendo solamente lo que dice la Biblia y me gustaría que mi antagonista pueda lidiar con los versículos bíblicos que le estoy
indicando. La Biblia también nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, no salimos de Romanos, Pablo sigue escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta sigue siendo la condición empoderada en la que Pablo ve al hombre, lo ve caído, y dice que todos pecaron, y en Adán todos pecaron. Y afirma en el capítulo 3 y en el versículo 23 que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora sigue y añade, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué cosa? Por su gracia. Por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero ¿qué cosa es lo que gratuitamente fue justificado por su gracia? Nuestros pecados. De hecho, Romanos 3:23 lo dice. No hay forma de burlarnos de la Escritura, ni de darle vuelta a la Escritura. No hay forma de alterar para qué viene la gracia. Vamos a leerlo nuevamente, ¿no? Por cuanto todos pecaron, pecado, condición, y están destituidos de la gloria de Dios, perfecto. ¿Qué vamos a hacer con esto? Acá hay una medicina. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces es la gracia la que viene para justificar ¿qué cosa? Esa condición de por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mi antagonista va a tener que probar que la Biblia dice de que la gracia viene no para justificar nuestros pecados, que la gracia vino no para asistir nuestros pecados, que la gracia vino no para tratar nuestros pecados, que la gracia vino no para salvar nuestra condición caída en Adán. Va a tener que demostrarlo con la Biblia, que la gracia viene al hombre o vino a María para justificarla, para salvarla de algo, pero que ese algo no es pecado. Va a tener que hacerlo. Porque yo estoy elaborando una tesis en base a la Biblia donde la gracia es la asistencia para salvarnos y para perdonarnos de nuestros pecados. ¿Correcto? Perfecto. Entonces, estos son los argumentos bíblicos que voy a pedir que mi estimado Elmer Arana pueda refutar. Dentro del pensamiento de los apóstoles, nunca han afirmado que María es libre de la condición caída en Adán. No lo vas a encontrar en Pablo, no lo vas a encontrar en Pedro, no lo vas a encontrar en ningún apóstol, en ningún evangelio. La palabra quejaritomene no significa, esta es parte de mi tesis, no estoy refutando, esta es parte de la tesis que traigo. Para nosotros los evangélicos, la palabra quejaritomene no significa la que fue libre del pecado en el momento de su concepción. No significa eso. De hecho, ni siquiera significa en los diccionarios católicos eso. ¿Qué significa la palabra quejaritomene, no? La palabra quejaritomene significa muy favorecida o muy agraciada, o a la que se le dio gracia favorecente o la muy favorecida de gracia. Esos son los únicos conceptos que nosotros podemos sacar de la palabra quejaritomene. Y noten, está presente desde principio a final la palabra gracia. Así lo traduce, por ejemplo, la versión de la Biblia católica latinoamericana, alégrate tú, la amada y favorecida. El Señor está contigo. ¿Por qué la Biblia católica latinoamericana no traduce alégrate tú, la que fue libre del pecado desde el momento de su concepción? ¿Por qué? Porque la Biblia católica latinoamericana es alegre con esta palabra griega quejaritomene, que para nada del mundo significa la que fue libre del pecado desde el momento de su concepción. Así que estamos a años luz de querer conceptualizar quejaritomene con ese concepto. O la versión también de la Biblia católica de Mateos Escoquel, ¿sí? Dice la siguiente, Biblias católicas, versiones católicas, alégrate tú, favorecida, el Señor está contigo. En ningún momento los traductores de estas Biblias católicas dicen o tratan de afirmar de que quejaritomene significa la que fue libre del pecado original en el momento de su concepción. No existe, este concepto está a años luz, lo único que encuentras es muy favorecida
o muy agraciada, o a la que se le favoreció de gracia. Elmer Arana va a tener que derrumbar estos argumentos en base a sus propios diccionarios católicos y en base a la propia etimología de la palabra, si es que quiere profundizarse en la misma gramática, sintáctica de la palabra keferitomene desde el griego koine. Si lo hace, pues, y si nos prueba que keferitomene significa libre del pecado original desde el momento de su concepción, me hago católico, ¿no? Si mi amigo Elmer Arana nos demuestra que keferitomene significa libre del pecado original desde el momento de la concepción, vámonos al catolicismo, ¿no? Pero estamos seguros que no lo va a poder hacer porque ni siquiera los mismos diccionarios etimológicos católicos traducen así esta palabra. Solo llegan a decir muy agraciada, muy favorecida, o la que se le dio gracia, a lo que fue favorecida de gracia, ¿sí? Perfecto. Entonces, he dado argumentos bíblicos y he dado argumentos desde la misma etimología de la palabra keferitomene, que espero que mi antagonista, Elmer Arana, pueda refutar, porque a él lo que le va a tocar es tiempo de refutación. Yo estoy argumentando, ¿sí? Todavía no me he dirigido a ninguno de sus argumentos, eso lo haré en mi tiempo. ¿Se puede nacer de un vientre pecador? Nuestra respuesta es sí. Se puede nacer de un vientre pecador. Si tus ojos están enfocados en María, vas a mirar a Jesús y vas a decir que no. Luego vas a mirar a la Virgen y vas a decir que sí. ¿Se entiende el silogismo? Jesucristo no puede nacer de un vientre pecador porque se contamina de pecado. Sin embargo, María sí puede nacer de un vientre pecador. O sea que Jesús no pudo hacer lo que María sí pudo. Hay que tener los ojos puestos en María para darle estos atributos que a Jesús le estamos negando. Pero sabemos algo, ¿no? Que la Biblia dice que el único que fue engendrado por obra del Espíritu Santo fue Cristo. Y si Jesús nació libre del pecado, no es por la pureza de María. Jesús nació libre del pecado porque él fue engendrado por obra del Espíritu Santo. María tuvo su papá y tuvo su mamá. Joaquín y Ana tuvieron relaciones sexuales y nació María. Ningún Espíritu Santo engendró a María. María tenía la misma naturaleza caída que tenía todos nuestros ancestros, todas las personas y que tiene todo el género humano, porque solamente uno fue engendrado por obra del Espíritu Santo y ese fue Jesucristo. Mi estimado Elmer Arana va a tener que lidiar con este concepto que acabo de decir acerca de la pureza persistente de Cristo. Si él insiste en afirmar que María necesitaba ser pura para que Jesús sea puro, está yendo en contra de la divinidad de Dios. Porque recordemos que uno de los atributos de Dios es que Él es puro y libre del pecado. Él no es puro y ni es libre del pecado a partir de su engendramiento en el vientre materno. Recuerde, señor Elmer Arana, que Jesucristo ya preexistía desde la eternidad y desde antes de la fundación del mundo. Usted va a tener que construir o va a tener que lidiar con el hecho de que si la pureza de Jesús viene por María, ¿que acaso Jesús no era puro y era sin pecado antes? Va a tener que resolver ese concepto que en este momento, aparte de la Biblia, aparte de su diccionario, aparte de la palabra keferitomene, aparte de que en María sí se cumple lo que en Jesús no se cumple, en este momento le acabo de mencionar. Jesús ya era puro, Jesús ya era libre del pecado. De hecho, su pureza y su libertad del pecado trasciende el tiempo, trasciende el mundo, está mucho más antes de María y mucho más antes de la fundación del mundo. Y decir mucho más antes queda poco, siempre preexistente en la eternidad, siempre puro, sin mancha, siempre Dios, todo Dios, Jesucristo, Dios, no conoce el pecado. Y la Biblia dice sobre él, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para hacernos justicia en la cruz. Sobre María no se dice nada. Moderador, ¿cuánto tiempo me queda? Te quedan 4 minutos. Adelante. Muchas gracias. Entonces, recuerdo, señor Elmer Arana, refutar los argumentos que en este momento le estoy dando, porque muchos de ellos vienen de la Biblia, ¿sí? Entonces, si eres bien una persona que se enfoca solo en María,
vas a mirar a Jesús y vas a decir que no se puede nacer de un vientre pecador. Vas a mirar a Jesús y vas a decir, no, Jesús no podía nacer de un vientre pecador. Pero cuando miras a María, como tu corazón y como tus ojos solamente están enfocados a María, vas a decir, en María sí se puede. María sí puede nacer de padres pecadores. Qué ironía, ¿no? En cambio la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. No dice puestos los ojos en María, como para proyectarnos en ella, de que ella sí pueda nacer de padres pecadores, pero Jesús no. ¿Se da cuenta la contradicción argumentativa y silogística que está entrando? Es un bucle eterno de contradicciones que voy a pedir que usted resuelva en este debate. ¿Por qué María sí pudo nacer libre del pecado de padres pecadores y Jesús no? Va a tener que resolver ese cuestionamiento. Y de hecho va a ser una de mis preguntas, así que le voy a pedir que se prepare. Sin embargo, ya lo dijimos, todavía no estoy tocando la patrística, pero eso lo voy a hacer en el momento de refutación. Necesito que por favor refute esto. ¿Por qué María sí pudo ser libre del pecado original, naciendo de padres pecadores, y Jesús no? ¿Por qué usted hace de que María sí pueda hacer e imposibilita a Jesús de que él haga esto, siendo Jesús el mismo Dios? Recuerde que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, debemos de darle más crédito a él. Recuerde que Jesús es Dios, debemos darle más crédito a él. Recuerde que Jesús es preexistentemente eterno y su pureza. Gracias. Recuerde que Jesús es preexistentemente eterno y su pureza y su libertad del pecado no parten de un momento, sino que siempre han existido en toda la eternidad. Debemos darle más crédito a él. María es creación, Jesús es creador. Entonces yo le doy más crédito a Cristo. Sí se puede nacer de un vientre pecador. La prueba, Jesucristo. Porque él solamente fue engendrado y concebido por obra del Espíritu Santo. Y su pureza precisamente viene del Espíritu Santo. Porque él es todo Dios y su pureza y su libertad del pecado siempre ha existido y no proviene de María. Proviene del mismo. Siempre ha estado en él. Por eso la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nadie le añade pureza, nadie le añade libertad del pecado, nadie lo dota de libertad del pecado original, porque Jesús ya preexistía con estos atributos intrínsecos en él, como todo Dios eterno, soberano. Ahí culmino mi tiempo. Gracias. Puedes continuar, no se te ha terminado el tiempo. Te quedan unos 15 segundos. No, ahí concluí mi argumentación. Sí. Bueno, ha concluido el tiempo, 20 minutos de tiempo, lo concluí unos segundos antes, de el cristiano evangélico bautista Cristian Izquierdo. Así que vamos a pasar a la segunda etapa de este debate. Ya están conectadas más de 100 personas. Les digo, estoy viendo varios ahí, bueno, están discutiendo los panelistas entre ellos. Veo algunos insultos ahí. Se les advierto que tanto vea un católico ofendiendo como un evangélico ofendiendo, se le va a bloquear o se le va a llamar la atención. No va a permitir ofensas ni de parte ni de evangélicos ni de católicos. Yo soy neutral, así que por favor les pido a la gente de chat que se comporten y que respeten a los dos contendientes, tanto a Cristian como a Elmer. La persona que no respete será bloqueada de este canal. No me importa que sea un católico, no me importa que sea un evangélico. Así que compórtense a ambas, tanto católicos como evangélicos, es una advertencia. Así que vamos a pasar a la segunda etapa de este debate con el apologista cristiano católico Elmer Arana desde Massachusetts, así se pronuncia, Massachusetts, estado de los Estados Unidos. Así que, Elmer, tienes 10 minutos de refutación. Te voy a avisar cuando falte un minuto. A partir de ahora, adelante. Ok, Max, muchas gracias. Bueno, voy con mis 10 minutos de refutación. Cristian empezó mencionando Primera de Juan 1:8. Dice,
pues dice que el que diga que no tiene pecado se engaña a sí mismo y su palabra no está en él. Bueno, vamos a empezar refutando a Cristian desde ahí. En primera de Juan 1:8 nos está hablando de pecados cometidos, o sea, pecados personales, pero no nos está hablando del pecado original. Ojo con esto, Cristian. Y el versículo 9, o sea, el versículo siguiente, nos habla de confesar el pecado. O sea, pues si vas a agarrar el 8, también aplica el 9, ir a confesarse con un sacerdote. Eso solo puede hacerse si pues lo hemos cometido nosotros. ¿Me entiendes? Ojo. Ok. Luego Cristian habló de que todos murieron. Habló de Romanos 3:23. Pablo en Romanos 3 generaliza sobre la humanidad en su afirmación. Pero tanto los católicos como los protestantes reconocen la existencia de excepciones. Por ejemplo, un niño menor de edad de razón no es capaz de cometer pecado, ya que esto requiere la capacidad de razonar y la intención de pecar. Esto se refleja en la escritura cuando Pablo habla de Jacob y Esaú como bebés no nacidos que pues no habían hecho nada ni bueno ni malo. Romanos capítulo 9, versículo 11. O sea, ahí te refuta. Y aparte de las excepciones, como dice la palabra, todos no debemos tomar en sentido absoluto. Por ejemplo, no todos están destituidos de la gloria de Dios. Hay excepciones y la Biblia nos las da. Por ejemplo, tenemos a Enoc y a Elías, que está, esto lo puede leer en Génesis capítulo 5, versículo 24, Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 11. Entonces, Enoc y Elías no murieron, no se puede tomar literal. Jesús, en una excepción fundamental a esta regla, ya que estuvo libre de pecado, tanto original como real, Hebreos 4:15 dice, dado que la declaración de Pablo en Romanos 3 contempla una excepción para el nuevo Adán, Jesús. Se puede argumentar que también podría hacerse una excepción para nueva Eva, en este caso es María. Entonces, no todos murieron. Como pues vemos, hay excepciones, y este es el caso de Enoc, Elías y también pues la Virgen María. Ahora bien, Jesús era hombre y no podemos decir que pecó. Jesús es una excepción, al igual que la Santísima Virgen María. Dice, la gracia vino a María para justificarla y por eso Dios la salvó. Bueno, aquí Cristian nos da la razón a los católicos. Sabemos que la gracia, por eso en Lucas 1:28, la palabra quejaritomene dice que María es gracia desde siempre, por siempre y para siempre. O sea, es desde antes de nacer o en el momento de la concepción, ella obtiene esa gracia, la misma gracia que Cristo nos da en la cruz del Calvario. Así que María es, pues, dice, es justificada, dijo. Entonces, bueno, María fue justificada por la gracia que tenía. Y bueno, habló de las traducciones de la Biblia, la latinoamericana. Bueno, vamos a ver si aquí le apunté un poquito a Cristian, pero bueno, ya vimos entonces de Enoc y Elías que no vieron la muerte. Aquí estamos, entonces, los apuntes que yo hice. Dice, vamos a aclarar entonces lo de la Inmaculada Concepción, porque Cristian está tergiversando. La Iglesia Católica no enseña que la Inmaculada Concepción fuera necesaria para el plan de salvación de Dios. Dios, siendo todopoderoso, pudo haber elegido de María, incluso si ella estuviera libre de pecado original o personal. Dios también podría haber perdonado nuestros pecados de otra manera sin que Jesús se encarnara. Sin embargo, la Iglesia enseña que era totalmente apropiado que la Madre de Dios estuviera libre de la mancha del pecado original. Y podemos pensar en esto como cuando el presidente visita un pequeño pueblo rural y toda la celebración que lo rodea es necesaria, pero es apropiada debido a la importancia de su cargo. En el caso de la Inmaculada Concepción, la preparación de María por parte de Dios fue diferente de la de su madre, o sea, Santa Ana. Aquí se te cae en pedazos el argumento que ella nace de padres pecadores. Y si tú insistes en que Jesucristo no tenía pecado, pero María sí, estás contradiciendo la Biblia, porque el salmista, David en este caso, en el Salmo 51:7 dice, pecador nací porque pecador me concibió mi madre. Y entonces, aquí está pues de que, bueno, Santa Ana, como digo, pues por parte de Dios, la Virgen fue de una vez con anticipación, fue justificada, ¿verdad? Y también predestinada en su salvación, porque María llevaba a Dios en su vientre, por lo tanto, Dios la preparó de manera especial y única. O sea, María
necesitó de la salvación de Dios, pero de una manera especial. Esto sí lo vamos a creer. Bueno, ahora en la traducción de la Biblia latinoamericana dice que le demuestra que Jaritomene se vuelve católico. En el minuto 41 lo dice. Entonces, sobre que Jaritomene, tenemos muchas traducciones. Aquí está la Biblia de Jerusalén. Tengo aquí otra de Jerusalén. Tengo la latinoamericana que tú citaste. Pero los apologistas protestantes suelen oponerse al hecho de que la palabra griega usada en Lucas 1:28, que Jaritomene sea traducida como gracia plena, de la Vulgata latina, o llena de gracia. O sea, este argumento que hace Cristian, como el siguiente, son los que suelen usar, que acaso Lucas no tenía léxico suficiente para decir que María era llena de gracia. Pues bien, pudo decir que el ángel le dijo, ¿qué tal como el Espíritu Santo afirma en Jesús 1:14? Antes de responder, entonces, quiero aclarar que no soy experto en griego. Lo poco que sé del griego bíblico es por mis estudios de formación apologética, ¿verdad? Pero Lucas 1:28 de la traducción de San Jerónimo, la versión en latín de dicho texto, se nos dice que el saludo fue el exacto, no en español, no de la Biblia latinoamericana, no de Jerusalén. Se nos dice que el saludo fue Ave María, gratia plena, Dominus tecum. O sea, es decir, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Ahora bien, la Lumen Gentium nos dice, la Constitución Lumen Gentium, que es la Constitución dogmática de la Iglesia, en el numeral 56 nos dice llena de gracia o gracia plena. Esta palabra dirigida por el ángel a María se presenta como una calificación propia de la mujer destinada a convertirse en la madre de Jesús. Entonces, el numeral 56 de la Lumen Gentium nos dice, la Virgen de Nazaret es saludada por el ángel de la Anunciación por encargo de Dios como llena de gracia. Entonces, vemos que el mensajero, pues, celestial la saluda como llena de gracia. Pero vamos a ver algunos diccionarios protestantes. Por ejemplo, el diccionario protestante griego español volumen 11, el DGE, nos dice que tan solo una de ellas corresponde a una revista del ámbito teológico, Geo Kilpatrick Theologies. Bueno, entonces ellos lo traducen en este grupo de eruditos que también están Kittel, Sorel, Spink, Lampe, nos dice lo siguiente. Este grupo de eruditos y expertos en griego hicieron y estudiaron a profundidad sobre estos pasajes de que Jaritomene de Lucas capítulo 1, versículo 28. Y en este libro llamado Biblia de Jerusalén, la Biblia de expertos y entendidos, el grupo llegó a la conclusión que la palabra traducida correctamente es desde siempre, por siempre y para siempre la llena de gracia. Lo dicen tus eruditos protestantes, Cristian. Y también otro de los diccionarios más importantes, que es el diccionario y concordancia de Salamanca, griego, hebreo, español, dice lo siguiente. Dice donde afirma que Jaritomene es llena de gracia. Tiempo de participio pasivo perfecto, que significa que llena de gracia está en un tiempo para siempre o eterno desde eventos del pasado confirmados en el presente. Entonces, la palabra que Jaritomene la vas a encontrar que en la conjugación del verbo, en el tiempo, la acción del verbo en el tiempo es que María es llena de gracia, no por voluntad propia, sino por voluntad de Dios, desde siempre, o sea, desde antes de nacer, no un día antes, 2 meses antes, un año antes, sino desde siempre, por siempre y para siempre. Tienes que lidiarte, como te lo dije al principio del minuto, un minuto. Gracias, hermano, con esta palabra que Jaritomene, que como todos sabemos es una extensión de 3 palabras, el charito, el mene y el que es gracia, el charito que es gracia, el mene que es participio pasivo y el prefijo. Entonces tiene que lidiar con que Jaritomene, que es una palabra que el Espíritu Santo pues le dio a Lucas, iluminó a Lucas para que la use y que no la utiliza para ninguna otra persona más que para la madre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces espero que Cristian cumpla su palabra de volverse católico. Gracias. Bueno, ha concluido los 10 minutos, bueno, cuando faltaban 20 segundos, el tiempo de refutación de Elmer Arana, apologista católico. Ahora vamos a pasar con el apologista evangélico Cristian Josué para escuchar sus 10 minutos de refutación. ¿En cuánto tiempo quieres que te avise? Avísame 1 minuto antes de terminar, por favor. Perfecto.
Tienes exactamente 10 minutos a partir de ahora. Adelante. Ok, muchas gracias. Perfecto. Todos lo han oído. Tiene a Joaquín y a Ana libres del pecado para que María pueda nacer, ¿no? Esto es algo inaudito, ¿no? Ahora, no dice solamente que María era libre del pecado, sino que sus papás también eran libres del pecado, y sus papás eran libres del pecado, pues sus abuelos tenían que ser libres del pecado, y sus abuelos tenían que ser libres del pecado, sus tatarabuelos tenían que ser libres del pecado. Esto es inaudito, con todo respeto, estimado señor Elmer Arana. No se dice que solamente la Virgen fue libre del pecado original, porque justamente haciendo una excepción a sus padres, a ella se le dio una gracia especial para que sea libre y liberta de esos pecados, pero ahora está poniendo a que gracias a sus papás, que no cometieron pecado, pues ella es libre del pecado. ¿No que era por una obra especial de gracia? Enfóquese en Jesús y ve esa obra especial en Cristo, y porque si se sujeta a esa línea, va a caer en un bucle eterno en reversa, que va a tener una línea de inmaculados que la Biblia nunca dice. La Biblia dice, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, todos se apartaron a una, se hicieron inútiles. Pero usted tiene a los papás de la Virgen María también libres del pecado original. Interesante tesis, que de hecho derrumba de que fue por una gracia especial conferida a ella, de que ella fue libre del pecado. Ahora resulta que es por la herencia de sus padres. Usted misma está refutando el concepto de la Inmaculada. Dice Elmer Arana que si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a él mentiroso, que está hablando de pecados realizados. Eso es falso, caballero. Juan nunca va a contradecir a Pablo cuando habla del estado caído del ser humano. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está con nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? ¿Cuál es el momento de la confesión de María? Cuando María dice, mi alma se regocija en Dios y mi espíritu, mi alma engrandece a Dios y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María está confesando. ¿Qué cosa María está confesando? María está confesando por su Salvador. ¿Y de qué le vino a salvar Dios a María? De pecados como a todos nosotros que recibimos también su salvación y lo confesamos. Así que ahí tiene la confesión de María y tiene pues la condición caída de todo el género humano. Dice que hay excepciones para María cuando nos dice de que algunas personas, y esta parte es importantísima, porque considero que con esta parte el dogma de la Inmaculada Concepción de María ya no tiene fundamento, desde cómo la está presentando nuestro estimado Elmer Arana. Dice que hay excepciones, porque así como Elías no murió y fue asunto al cielo, y así como Enoc no murió y fue llevado a Dios, también tenemos que considerar que Dios pudo hacer excepciones con María. Señor, usted está yendo en contra de su propio magisterio, en contra de su propia catolicidad. Parece que no conoce sus propios dogmas. Presento a continuación evidencia de lo que dice su propio magisterio acerca de este tema. Y esto lo digo no con ningún deseo o intención de agredir a su persona, sino para mostrarles evidencias de formas objetivas respecto al tema que estamos tratando. Acá lo tienen. Por ejemplo, en su audiencia general, el Papa Juan Pablo II, vamos a demostrarle con su propia catolicidad que Elmer Arana está dando una tesis cerrada. No hay excepción para María respecto a la muerte. En la audiencia general de Juan Pablo II del miércoles 2 de julio del año 1997, cuando tratan de definir que María fue asunta al cielo, afirman el dogma de la Asunción, afirma que el cuerpo de María fue glorificado después de su muerte. ¿Dónde está la excepción, señor Elmer Arana, de que María no sufrió la muerte cuando puso el concepto de Elías y de Enoc, que no atravesaron la muerte? Cuando su propio magisterio está considerando que para erigir el dogma de la Asunción, que no es el tema, eso lo refutaremos en otro debate, pero están reconociendo que a María se les murió. Y disculpen si esto suena ofensivo para algún católico, pero no es yo el que está diciendo que María se murió, es el Papa Juan Pablo II, cuando lee el dogma de la Asunción, quien dice que María se murió. Y esto lo encontramos nuevamente por las propias palabras de Juan Pablo II, cuando habla de la dormición de María. Vamos a leerlo. Juan Pablo II dice, ¿es posible que María de Nazaret haya experimentado en su carne el drama de la muerte?
Papa Juan Pablo II dice, reflexionando en el destino de María y en su relación con su Hijo Divino, parece legítimo responder afirmativamente. Dado que Cristo murió, ¿sí? Dado que Cristo murió, sería difícil sostener lo contrario, por lo que se refiere a su madre. Y empieza a darnos distintos padres de la iglesia que hablan de la muerte de María. En ese sentido razonaron los padres de la iglesia, que no tuvieron dudas al respecto. ¿Dónde está la excepción, señor Elmer Arana, con que María no atravesó la muerte? Sin embargo, su propio Papa reconoce que María se murió. Y si María se murió es porque la paga del pecado es la muerte. Y de esa condición caída de Adán, ella no estuvo exenta, porque recuerde que Dios le dijo a Adán por su pecado que esta es la paga, la muerte. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y de esto María no estuvo exenta. ¿Dónde está su excepción? Espero que en sus preguntas salve este debate, porque está tratando de exceptuar a la Virgen de la muerte cuando su propio Papa Juan Pablo II la tiene muerta. Como todos nosotros nos vamos a morir, pero los que hemos en Cristo Jesús vamos a resucitar. Pero en este momento, pues, su Papa lo está refutando. Cita más padres de la iglesia para fundamentar su tesis de la muerte de María, a la que llamará dormición. Basta citar a Santiago de Saruc, según el cual el coro de los 12 apóstoles, cuando a María le llegó el tiempo de caminar por las sendas de todas las generaciones, es decir, las sendas de la muerte. Otra vez, su Papa Juan Pablo II, mencionando un padre de la iglesia, habla de la muerte de María. ¿Dónde está la excepción, señor Elmer Arana? Se reunió para enterrar el cuerpo virginal de la bienaventurada. Discurso sobre el entierro de la Santa Madre de Dios. Y acá están las referencias que el mismo Pablo II pone en su encíclica. San Modesto de Jerusalén. Luego menciona a San Juan Damasceno. Y sigue mencionando más padres de la iglesia. Y luego él dice, ciertamente era necesario que se despojara de la parte mortal para que revistiese la inmortalidad, puesto que el Señor de la naturaleza tampoco evitó la experiencia de la muerte. En efecto, él muere según la carne, y con su muerte destruye la muerte, transforma la corrupción en incorruptibilidad y la muerte en fuente de resurrección. Y esto es para todos nosotros. Por eso, ni siquiera su Papa Juan Pablo II tiene a María exenta de la muerte, como usted ha afirmado. Más abajito, dígame por favor, señor moderador, cuánto tiempo me falta para poder ordenar mis argumentos. Faltan 3 minutos. ¿Te avisa cuando falte uno o faltan 2? Ya, gracias. Okay, Continúo. Sigue diciendo Juan Pablo II, hablándonos de la muerte de María, a la cual llamamos dormición, porque todos los que en Cristo morimos, vamos a resucitar. Eso no se niega, eso no está en cuestionamiento. Lo que estamos afirmando y lo que está en implicancia en esta mesa de debate es si vamos a morir. En Cristo sabemos que vamos a resucitar, pero nadie está exento de la muerte, ni siquiera María, probando que ella estaba bajo la misma condición de Adán caído, porque la paga del pecado es la muerte, dice Juan Pablo II. María, implicada en la obra redentora y asociada a la ofrenda salvadora de Cristo. 2 minutos. Gracias. Pudo compartir el sufrimiento y la muerte con vistas a la redención de la humanidad. También para ella vale lo que Severo de Antioquía, nombra a otro padre de la iglesia, afirma a propósito de Cristo. Si no se ha producido antes la muerte, ¿cómo podría tener lugar la resurrección? Es precisamente de lo que estoy hablando. Es la condición en la que estamos todos los que morimos, pero hemos creído en Cristo, que vamos a resucitar, pero para resucitar, porque hemos creído en Cristo, tenemos que morir así como murió la Virgen. Y termina diciendo Juan Pablo II, para participar en la resurrección de Cristo, escuche bien, señor Elmer Arana, María debía compartir ante todo la muerte. No lo está diciendo un evangélico, como suelen burlarse por ahí los que no saben debatir en este debate con un moderador. Lo está diciendo su propio Papa Juan Pablo II, afirmando el dogma y afirmando su propia encíclica que María se murió. Por lo tanto, yo quiero saber dónde está la excepción. ¿Dónde está la excepción, señor Elmer Arana, de la que usted se abanderó para decir que este debate lo tiene por ganado? De hecho, lo único que yo quiero ganar es tu alma para Cristo, diciéndole que mira Jesús. Jesús es el único que fue libre del pecado para poder venir a ser el Salvador de todos nosotros. Gracias. Quiero concluir los segundos diciendo porque es importante entender que solamente Cristo es el Cordero sin mancha, que solamente Cristo es el único que está libre del pecado, porque cuando nosotros ponemos nuestros ojos en esta verdad,
nos focalizamos y centramos nuestra vida en que solamente el Cordero fue el único libre sin mancha, podemos entender que Él vino a ser el Salvador de todo el género humano. Y María no está exenta, porque ella también gozó de la muerte, y la paga del pecado es la muerte, a menos que usted nos demuestre lo contrario. Gracias. Muchas gracias. Ha concluido los 10 minutos de refutación de Cristian Izquierdo. Así que ahora nos aproximamos a la recta final de este debate. Así como tengo el formato tal y como me lo entregaron, ahora viene un tiempo que a mí me gusta muchísimo, que es la etapa de las preguntas. Ya están 134 personas en estos momentos conectadas. Bastantes personas están comentando en estos momentos. Así que felicitaciones a todos. Veo aquí muchísimos evangélicos y también muchos católicos, muchas personas que vinieron a apoyar a ambos contendientes, a ambos expositores. Le damos gracias. Y ya saben, estamos transmitiendo en vivo y en directo. Estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo desde el canal Cristianismo Inteligente. Así que este debate será retransmitido después en el canal Huella Católica y en el canal de Elmer Arana. Así que bueno, así que vamos a pasar al tiempo de preguntas en la que cada uno de los expositores tendrá la oportunidad de hacer una pregunta a su contendiente. Tendrá 1 minuto para preguntar, su contendiente tendrá 3 minutos para responder y después habrán 2 minutos de contrarrespuesta. 3 preguntas intercaladas para cada uno. Así que va a empezar Elmer Arana con su primera pregunta. Tienes 1 minuto para preguntar. Así que adelante, Elmer. Perfecto, hermano Max, gracias. Cristian, mi primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo interpretas el pasaje de Lucas capítulo 1, versículo 28, donde el ángel Gabriel saluda a María como la llena de gracia? ¿No implica esta una singularidad en su estado de gracia desde el momento de su concepción? Cristian Josué, tienes exactamente 3 minutos para responder esta pregunta. Ya, adelante. Ok, muchas gracias. Sí, ciertamente el ángel saluda a María diciéndole salve. A un momento, por favor. Vamos a parar el tiempo. Vamos a ponerle nuevamente el cronómetro en 0. ¿Todo está bien, Cristian? No, sí, solo que me estaban llamando y ya está. Les pedimos, por favor, que no llamen a Cristian y llamen a Elmer Arana, por favor. No llamen a ambos. Ellos están en un debate. Llámenlos después del debate. Un familiar mío me llamaba, de la casa. Oh, sí, o sea que te están llamando por teléfono. Bueno, así que te reanudo tu tiempo. Tienes 3 minutos para responder. Ya, adelante. Muchas gracias. Sí, ciertamente el ángel saludó a María diciéndole salve, llena eres de gracia, como bien lo demostraste tú con tus propios diccionarios, porque en ningún momento nos demostraste desde tus diccionarios qué significa a la que fue libre del pecado original desde el momento de su concepción. De hecho, tú mismo lo afirmaste en tu diccionario y en tu comentario bíblico católico de Salamanca, que es llena de gracia. Pero volviendo a la palabra salve, no fue una palabra singular para María. Señor Elmer, más Biblia, con todo el respeto que usted se merece. Mateo capítulo 28, versículo 29, entrando Jesús, y he aquí que Jesús le salió al encuentro diciendo, salve a las mujeres, y ellas se acercaron y abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Dónde quedó la singularidad de esta palabra salve? De hecho, un ángel se le da a María, pero acá el mismo Dios se le está dando a las mujeres, y no por eso estas mujeres son inmaculadas o son libres del pecado original desde el momento de la concepción. Quedó refutado con su propia pregunta por no saber que la palabra salve está en otro pasaje bíblico y no es singular para María. Ahora quiero ver cómo en su réplica lo niega. Hasta ahí es mi respuesta. Te queda 1 minuto y medio. ¿Estás seguro que no quieres conseguir? Con lo que ha respondido, considero que es suficiente. Gracias. Bueno, gracias, Cristian. Bueno, Elmer Arana, tienes 2 minutos de contrarrespuesta. Puedes empezar ya. Adelante. Ok. Miren cómo Cristian evadió mi pregunta. Él dijo que a Jesucristo le decían salve, pero el enfoque es el saludo completo del ángel.
El saludo completo del ángel es salve llena de gracia y no salve. O sea, aquí sigue sin entender. Y yo le cité eruditos protestantes, diccionarios protestantes. Si él no está contento con eso, pues le vamos a dar un poquito más de pues literatura protestante. Es muy importante tener en cuenta que las primeras traducciones protestantes tenían a Lucas 1:28 como llena de gracia o su equivalente. Por ejemplo, el famoso protestante William Tyndale, 1494 al 1536, es considerado como un héroe entre los protestantes y su versión de la Biblia fue traducida al inglés moderno primitivo por cerca del año 1525. Tyndale traduce Lucas 1:28 como salve llena de gracia, el Señor es contigo, bendita entre todas las mujeres. O sea, el inglés protestante también, fíjese que le estoy hablando de eruditos protestantes. Thomas Cranmer traduce como el pasaje como llena de gracia. San Jerónimo traduce, y que fue el estudioso de la Biblia, que traduce la Biblia latín de la iglesia primitiva, incluso las traducciones protestantes de la Biblia protestante King James del año 1611 llaman a San Jerónimo el padre más sabio y el mejor lingüista exento de controversia de su época y cualquier otra posterior a él. Prefacio a los traductores de la Biblia de King James del año 1611. San Jerónimo traduce como quejaritomene, como gracia plena, que significa llena de gracia, que ha recibido en la Vulgata Latina. Gracia también fue aceptada como la traducción correcta en el Nuevo Testamento de Reims en el año 1582. Aquí Cristian queda refutado en su pues opinión personal. Tiempo, 2 minutos. Gracias, hermano Elmer. Así que vamos a pasar a escuchar la primera pregunta de Cristian Izquierdo, apologista evangélico. Así que, Cristian, tienes 1 minuto para formular tu pregunta. Adelante. Ok, muchas gracias. Escuche muy bien mi pregunta, señor Elmer Arana, porque necesito que la conteste. ¿Nos puede mencionar algún diccionario católico o algún diccionario evangélico que traduzcan la palabra llena de gracia como la que fue libre del pecado original desde el momento de su concepción? Le voy a volver a repetir mi pregunta para que tenga validez todo lo que usted está tratando de interpelar. ¿Nos puede mostrar algún diccionario católico o algún diccionario evangélico que traduzcan la palabra llena de gracia o quejaritomene, como usted está diciendo que es lo mismo? Pues perfecto, yo le digo llena de gracia. ¿Nos puede mostrar un diccionario bíblico católico o un diccionario bíblico evangélico que traduzcan la palabra llena de gracia como la que fue libre del pecado original desde el momento de su concepción? Nombre del diccionario, autor y página, si es que también fuera tan amable, por favor. Adelante. Elmer Arana, tienes 3 minutos para responder a esta pregunta a partir de ahora. Adelante. Bueno, perfecto. Yo ya le cité a Cristian la Lumen Gentium, pero la iglesia no dice que llena de gracia es la parafrasis para referirse a lo que significa llena de gracia, sino pues los mismos eruditos protestantes traducen la expresión llena de gracia y traduce, como ya dijimos, la palabra griega quejaritomene, la cual, como yo ya le he venido diciendo en el debate, es un participio pasivo. Y así pues, para expresar con más exactitud el matiz del término griego, no se debería decir simplemente llena de gracia, sino hecha llena de gracia o colmada de gracia. Entonces, yo le cité a él la Lumen Gentium, que en el numeral 56 dice que la Virgen de Nazaret es saludada por el ángel de la Anunciación por encargo de Dios como llena de gracia. Entonces, el ángel, ¿qué hace? El ángel hace un cambio de nombre, no le da un sustantivo, sino que le da un sustantivo, no un adjetivo, y le pone quejaritomene, que es un nombre dado a la Virgen María y que dice que ella está llena de la gracia de Dios. O sea, pues María está llena de gracia, no por voluntad propia de ella, sino por voluntad del mismo Dios. Y nos dice Lucas 1:28, el ángel se le aparece a María y le dice, salve, llena de gracia. Ella se sorprende porque le saluda como a la realeza. Un emisario del cielo me saluda como una reina. Y enseguida el ángel no le llama María, sino que le cambia el nombre.
que llena de gracia, que le dice después, pues que realmente no es un adjetivo, sino que es un sustantivo, le está cambiando el nombre. No es una condición de ella, el ángel le cambia el nombre y le llama salve llena de gracia. Es un sustantivo, no es un adjetivo, ni tampoco es un adverbio, es un sustantivo, le está cambiando el nombre. Y esta es una palabra singular exclusiva para la Santísima Virgen María, porque realmente le cambia el nombre y no le llama María, sino que le llama llena de gracia. Gratia plena Dominus tecum, según la traducción de San Jerónimo, que es la oficial de la iglesia. Gracias. Te quedan 40 minutos, 40 segundos. ¿No los quieres consumir? ¿O lo dejas? Ahí está. Gracias. Perfecto. Bueno, gracias, Elmer. Ahora vamos a pasar a escuchar los 2 minutos de contrarrefutación de Cristian. Cristian, tienes 2 minutos a partir de ahora. Adelante. Bueno, muchas gracias. Yo creo que la gente es suficientemente inteligente y ha sido testigo de que Elmer Arana no contestó la pregunta que le hice. Se fue a hablar de, acá dice llena de gracia, llena de gracia, llena de gracia, llena de gracia, pero eso no fue la pregunta, señor Elmer Arana. Usted ha evadido la pregunta con astucia y con alevosía, porque mi pregunta fue muy clara y se le hice 3 veces. Dígame un diccionario católico o un diccionario evangélico, como se está banderando, donde traduzcan que la palabra llena de gracia significa que María fue libre del pecado original desde el momento de su concepción. De hecho, usted mismo se refutó. Dijo, el magisterio de la Iglesia Católica no traduce la palabra quejaritomene como que ella es libre del pecado original desde el momento. Ya ahí usted se refutó solito. Y al refutarse solo, no tuvo más opciones que seguir repitiendo, acá dice llena de gracia, acá dice llena de gracia, acá dice llena de gracia, y aquí dice llena de gracia. Caballero, pero es que la pregunta no fue cuántas veces la Biblia o los católicos romanos puedan decir de María que es llena de gracia. La pregunta fue, ¿qué diccionario católico, qué diccionario evangélico o qué libro etimológico traduce la palabra llena de gracia como que ella fue libre del pecado original desde el momento de su concepción? No nos dio la respuesta. Le batió completamente. Sin embargo, a mí la Biblia sí me da una referencia. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 20, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, si escasos vamos. Si a María se le dio una abundante gracia, la Biblia me dice que es donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Me voy a la Biblia y María sigue en una condición de pecado para que la gracia se le pueda ser atribuida. Usted no respondió a la pregunta, la evadió completamente. Me quedo con la Biblia. Te quedan 10 segundos. ¿Lo dejas así? Bueno, gracias, Cristian. Ahora vamos a pasar a escuchar. Cada uno de los participantes hizo una pregunta a su oponente y cada oponente contestó y su contraparte hizo su contrarrespuesta. Ahora vamos a pasar a la segunda pregunta de Elmer Arana. Elmer, tienes 1 minuto para formular dicha pregunta. Adelante. Ok, perfecto. Cristian, déjeme ver. ¿Cómo respondes a la creencia que la negación de la Inmaculada Concepción, como el caso del protestantismo, podría poner en duda la pureza de Jesús, ya que Jesucristo comparte la misma carne y la misma sangre de la Santísima Virgen María? ¿Comprendiste la pregunta, Cristian? Comprendida. Ok, entonces tienes, Cristian Josué, 3 minutos para responder esta pregunta. Ya, adelante. Perfecto. De hecho, esta misma pregunta es una, con todo respeto lo voy a decir, espero que no se enojen, es tratar de negar los atributos ontológicos de Cristo, el solo hecho de preguntarlo, ya que nosotros los evangélicos respondemos a esta pregunta de la forma más simple, real y característica atributiva de Dios. La pureza de Jesucristo no vino por la santidad de María. Esto entre a todo el catolicismo romano y a sus máximos pontificados. La pureza de Jesucristo vino porque Él era el mismo Dios, porque su pureza ya existía desde antes de María, porque su pureza y su libertad del pecado no tiene fin, es eterna. Jesús era libre del pecado no por María, Jesús era libre del pecado porque Él fue engendrado por obra del Espíritu Santo, porque Él es el mismo Dios, porque su pureza y su libertad del pecado es preexistente. Si usted niega esto, estaría yendo en contra de los atributos de Dios.
estaría diciendo que Jesús necesitó de la pureza de María para que él sea libre del pecado. Eso es una blasfemia, caballero. ¿A qué? A los atributos ontológicos de Dios. Jesús siempre fue libre del pecado antes de tomar carne, porque la pureza de Cristo viene porque Él es el mismo Dios. Y como mismo Dios fue engendrado por el Espíritu Santo, y su pureza viene por el Espíritu, que precisamente por eso se llama santo. Y como fue engendrado por el Espíritu Santo, es que Jesús fue santo, no por María. De hecho, Agustín de Hipona dice que María murió por causa del pecado, para que vea que dentro del pensamiento de los padres de la Iglesia, ni siquiera que María fue libre del pecado original en el momento de su concepción, es un concepto que ellos compartan. Por eso Oriente no cree igual que ustedes, ¿sí? Así que la pureza de Jesús no viene de María, viene por obra y gracia del Espíritu Santo, porque Jesús es todo Dios, su pureza siempre ha preexistido, y su pureza es desde antes de María, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la existencia de cualquier cosa material creada en este universo. Jesús ya era puro y Jesús ya era libre del pecado. No atribuye su pureza a María, porque estaría blasfemando en contra de la deidad y de los atributos preexistentes de Dios. Gracias, esa es mi respuesta. Bueno, gracias, Cristian José. Así que vamos a pasar a escuchar la contrarrespuesta de Elmer Arana. Elmer, ¿está listo? Está listo, hermano. Ok, hermano. Entonces tienes 2 minutos para tu contrarrespuesta. Ya, adelante. Como San Pablo refuta a Cristian Izquierdo y al protestantismo. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 3, dice: acerca de su hijo nacido del linaje de David según la carne. Según la cultura judía, el pecado pues se heredaba de la madre al hijo. Si María era pecadora, como dicen los protestantes, entonces Jesucristo tenía que tener pecado, porque hereda todo biológicamente, todo de su madre, genéticamente lo hereda todo. Cristo asume un cuerpo humano, una naturaleza humana que hereda el pecado original. Por eso Cristo tuvo que preparar un cuerpo sin pecado para estar ahí durante 9 meses. Recuerda el caso de la Arca de la Alianza. El templo tenía que ser preparado puro y santo, porque allí iba a habitar Dios. Lo mismo pasaba con María, y la Inmaculada Concepción de María se da justamente por los méritos de Cristo. Así lo dice el Catecismo de la Iglesia. Por eso la Inmaculada Concepción se trata de la concepción sin pecado de María, no de Jesús. Recuerda que muchos teólogos ortodoxos defienden la Inmaculada Concepción. Tengo los datos. Cristian pues se está contradiciendo. Así que la Biblia dice que Jesucristo heredó todo de María, incluso la sangre, que los protestantes dicen que la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo derramada en el Calvario me salva. Es la sangre de María, mis hermanos. Recapaciten, pídanle discernimiento al Espíritu Santo y vuelvan a Cristo. Gracias. Muchísimas gracias, Elmer Arana, por su contrarrespuesta. Ahora vamos a pasar con Cristian Izquierdo para que formule su segunda pregunta. Adelante, Cristian, tienes 1 minuto. Gracias. Mi pregunta es la siguiente para Elmer, ¿no? Espero la conteste y no la evada, como evadió mi primera pregunta. Y moderador, le pido por favor que cuando vea que no están contestando la pregunta, usted pueda decir, trate de contestar. Bueno, es solo una sugerencia, no es una obligación, pero... Señor Elmer, conteste mi pregunta, no la evada, ¿sí? Bueno, ahí va. Mi pregunta para usted es: Jesucristo, escuche bien la palabra que estoy utilizando, Jesucristo, antes de que se haga carne, ¿era libre del pecado? Nuevamente voy. Jesucristo, antes de que se haga carne, ¿era libre del pecado? Conteste, por favor. Elmer Arana, tienes 3 minutos para responder a esta pregunta. Ya, adelante. Sí. Esa es mi respuesta. ¿Hasta ahí lo dejas? Pues tienes 3 minutos. Sí, la respuesta es concreta, porque Jesucristo pues Jesucristo, como era Dios, Jesucristo no tenía pecados, obviamente, es lógico. Eso lo enseña la Iglesia Católica
por 2000 años de predicar el evangelio de Cristo y el reino de Dios. Obviamente que Jesucristo no tenía pecados, Jesucristo era Dios. Bueno, entonces tú decidiste dejar tu respuesta en 35 segundos. Bueno, ahora vamos a pasar a la contrarrespuesta de Cristian Josué. Cristian tiene 2 minutos de contrarrespuesta. Adelante. Bueno, gracias. Ustedes se han dado cuenta que Elmer acaba de refutar el dogma de la Inmaculada Concepción de María, que se dice que María necesitaba ser pura para que Cristo nazca puro. Refutado por la misma respuesta de Elmer Arana, porque él mismo ha afirmado que Jesucristo ya era libre del pecado original desde antes de que exista María. Y esta es la premisa en la que hemos manejado todo el debate. Gracias, señor Elmer Arana, por responder y ser objetivo con mi pregunta, pero al ser objetivo y responder mi pregunta acaba de volarle el otro cuerno que faltaba a este diálogo y a esta casiústica. Gracias por reconocer que Jesucristo era libre del pecado original desde antes de que se haga carne. Y cuando se hizo carne, siguió siendo libre del pecado original. Nunca cambió su atributo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no muta. Dios es inmutable. Sus atributos no pueden mutar, no pueden ser reducidos, ni se pueden subordinar a nadie. Por eso la Biblia dice en Hebreos 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué es lo mismo? Es siempre Dios, ayer, siempre Dios, hoy y siempre Dios por los siglos. ¿Qué es lo mismo? Siempre puro ayer, siempre puro hoy y siempre puro por los siglos. ¿Qué es lo mismo? Siempre libre del pecado ayer, siempre libre del pecado hoy y siempre libre del pecado por los siglos. Así que, por lo tanto, su respuesta acaba de refutar el dogma de la Inmaculada Concepción de María, porque no la necesita Jesucristo, porque Jesucristo ya era puro y libre del pecado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de María, y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que es un dogma innecesario, usted lo ha reconocido. Gracias. Bueno, gracias, Cristian, por tu contrarrespuesta. Ahora vamos a pasar a la tercera y última pregunta de Elmer Arana. Así que, Elmer, tienes 1 minuto para formular tu pregunta. Adelante. Dame 1 minuto, hermano, por favor. Vamos a dar tiempo al hermano Elmer Arana. Mientras tanto, queremos saludar a todos los que están conectados a esta transmisión. Ya hay 160 personas conectadas a esta transmisión. Hay bastantes personas. Queremos mandarle un cordial saludo a todos. No les podemos mencionar a todos porque son muchas personas, pero tenemos a Gina Marín, tenemos a Ernesto Manzano, Rodrigo Sanhuesa, creo que se llama. El amado Santiago también está acá. Tenemos también a Kevin Williams, a José Sánchez, a John Chávez, Global L Saltation, también a, ¿cómo se llama? Todo un poco, bueno, todo un poco, también está aquí con nosotros. La Liz Rosa Vera también está aquí acompañando esta transmisión. Abdel Marcos, también Guillermo Barcárcel. ¿Estoy listo? Sí, gracias, hermano Tito, Tomás Tabuk, Roger Yanak y, bueno, bastantes personas, Forever God, Idalia Gómez, y bueno, son José Luis Catalán, Miguel, John Chávez, José Sánchez, bueno, bastantes personas, 160 personas conectadas en estos momentos. Así que, Elmer, tienes 1 minuto para formular tu pregunta. Adelante, tu tercera y última pregunta. Adelante. Perfecto. Cristian, ¿cuál es tu comprensión de la doctrina del tipo en la Biblia, donde eventos y personas del Antiguo Testamento prefiguran realidades del Nuevo Testamento? ¿Cómo se aplica al paralelismo entre Eva y María como nueva Eva? ¿Podrías explicármelo? No sé si entendiste la pregunta. ¿Entendiste la pregunta, Cristian, o...? Entendí, está hablando del paralelismo de personajes del Antiguo Testamento con personajes del Nuevo Testamento. Sí, y el paralelismo con María. Espera. ¿Entendiste la pregunta o...? Si él gusta, me la puede volver a formular. No tengo ningún problema. Formula la pregunta nuevamente, Elmer. Por favor, perfecto. gracias. Ok.
¿cuál es tu comprensión de la doctrina del tipo? En la Biblia, donde eventos y personas del Antiguo Testamento prefiguran realidades del Nuevo Testamento. ¿Cómo se aplica esto al paralelismo entre Eva y María como la nueva Eva? Ok. ¿Entendiste la pregunta? Entendido. Perfecto. Entonces, Cristian Izquierdo, tienes 3 minutos para responder esta pregunta a partir de ahora. Adelante. Muchas gracias. De Eva se le dijo de que por causa del pecado y por causa de la caída, con dolor va a dar a luz a sus hijos. Y de María, si seguimos el silogismo católico, se dice que ella es la mujer del Apocalipsis, y de la mujer del Apocalipsis se dice de que ella con dolores de parto también va a dar a luz un hijo. Si seguimos esa lógica católica, estamos haciendo un paralelismo donde se cumple el castigo de Eva por haber pecado comiendo del árbol el fruto prohibido, por lo cual por ese pecado, por consecuencia, tuvo dolores de parto. Y pues se cumple perfectamente María, si es que quiere hacer un silogismo católico, ¿no? Ahora, otro silogismo que compartimos más que todos los evangélicos es que de la descendencia de la mujer saldrá alguien que pisará la cabeza de la serpiente. Y ese silogismo no aplica para la creación. Ese silogismo aplica para Jesús, que es el creador. No es María quien aplasta la cabeza de la serpiente. Es Jesús quien aplasta la cabeza de la serpiente. Por eso de Eva se le dice que de tu simiente, ojo, a Eva se le dice, de tu simiente saldrá quien aplaste la cabeza de la serpiente. No se le dice a Eva. Por lo tanto, si usted quiere hacer un paralelismo entre Eva y María, pierde este debate por nocaut, porque recuerde que Eva sí pagó sus pecados, teniendo dolores de parto en sus preñeces. Y María, sí se dice que ella también tuvo dolores de parto en sus preñeces, ¿por consecuencia de qué? Dios lo dijo, por consecuencia de haber desobedecido y haber pecado comiendo del fruto prohibido. Mientras usted mira a María, yo miro a Jesús como quien aplasta la cabeza de la serpiente, porque de hecho lo hizo en la cruz, cuando los expuso a las potestades y a los principados y los expuso públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En otras versiones dice, ese triunfo fue que se puso por encima, pisó y se puso por encima como victorioso sobre todos sus enemigos en la cruz. No fue María la que pisó la cabeza de la serpiente, fue Jesús. Pero si quiere hacer un paralelismo entre María y Eva, pues afronte los dolores de parto que bien se cumplen en Eva y se cumplen en María, ¿no? Gracias, esa es mi respuesta. Muchísimas gracias, Cristian Josué. Te quedaron 20 segundos. Ahora vamos a proceder a escuchar la contrarrespuesta de Elmer Arana. Elmer Arana, tienes 2 minutos de contrarrespuesta a partir de ahora. Adelante. Ok, perfecto. Miren cómo Cristian ataca pues el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Dice que la Virgen María fue preservada del pecado original y jamás pecó. La Inmaculada Concepción de María, por lo tanto, no tendría dolores de parto, ya que estos son consecuencias del pecado. El dolor del parto en la mujer es consecuencia de la unión carnal con el varón. Aquí está refutado porque María no tiene uniones ni relaciones con José. Entonces, se debe aclarar que si bien la Iglesia profesa como dogma de fe mariano la Inmaculada Concepción de María, no se debe pensar que el parto o algunos dolores en el parto sean solo por resultado del pecado de Adán y Eva, es decir, de la caída del hombre, ya que bien estos pueden ser parte del orden de la creación. Pero si analizamos Génesis 3:16, dice la mujer le dio, multiplicaré los dolores de tus embarazos, con dolor darás a luz tus hijos, hacia tu marido tu instinto te empujará y él dominará tu genes. La palabra hebrea que se usa aquí es rabá, que según el diccionario viene y nos dice lo siguiente: rabá, multiplicar, numerosos o engrandecer. Este evento también se halla acádico, arábigo, amorreo y arameo bíblico. En la Biblia hebraica se constatan unos 220 casos. Durante todas las épocas el término debe compararse con gadal. Básicamente el vocablo que expresa crecimiento numérico.
Bueno, tengo aquí una reputación muy grande, no me va a alcanzar. Pero en Génesis 3:17 dice, al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y haber comido el árbol que te prohibí, pues maldita sea la tierra por tu causa. Con fatiga comerás de todos los días de tu vida. Génesis 18, te producirá espinas y zarzas y comerás las plantas del campo. Entonces, aquí es porque ellos pecaron, pero ya vimos en la presentación, en la exposición, que todos los padres de la iglesia nos dicen que María fue concebida sin pecado original. O sea, pues en la correspondencia de, por ejemplo... Ya no te da tiempo, ya han concluido tus 2 minutos de contrarrespuesta. Ahora vamos a pasar a la tercera y última pregunta de Cristian Josué. Así que, Cristian, tienes 3 minutos para formular tu pregunta. Perdón, tienes 1 minuto, perdón, para formular tu pregunta a partir de ahora. Adelante, Cristian. Ok, mi pregunta para Elmer Arana, que es la última de este debate, ¿sí? Para terminar, si María era sin pecado y era libre del pecado, ¿por qué María se murió? ¿Entendió mi pregunta? Sí, la entendí. Elmer Arana, tienes 3 minutos para responder esta pregunta. Ya, adelante. Ok, perfecto. Jesucristo también era libre de pecado y murió. Esa es mi respuesta. 8 segundos. ¿Lo dejas hasta ahí? Sí, hasta ahí. Bueno, así que vamos a pasar con la contrarrespuesta de Cristian Josué. 2 minutos. Puedes empezar ya. Adelante, Cristian. Perfecto. Gracias, Elmer Arana, por el debate. Acaba de reconocer que María se murió y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, si reconoces que María se murió es porque ella sufrió la paga del pecado, bajo cuya condición estás tú, está Max, estoy yo y está todo el género humano. María murió porque la paga del pecado es la muerte. Cristian Josué, Cristian no puede mencionar el nombre de moderador, por respeto. Ok. Gracias. Era un ejemplo. Continúa. Era un ejemplo. Correcto. Entonces, sin embargo, ¿sabes por qué Jesús murió, Elmer? Jesús no murió por sus pecados. Y esto es lo que el catolicismo romano no entiende, porque tiene los ojos puestos en María, ha apartado los ojos de Jesús. Jesús no murió por sus pecados, Elmer Arana. ¿Sabes por qué Jesús murió? Porque en la cruz tus pecados y mis pecados en la cruz le fueron imputados. Por eso la Biblia dice, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para hacernos justicia en la cruz. Por lo tanto, usted acaba de ser refutado por su propia afirmación a la respuesta de la pregunta que yo le hice. ¿Cómo se atreve a comparar la muerte de Jesús con la muerte de María? De que Jesús murió y también era libre del pecado. Pero le voy a decir algo, Jesús no murió por sus pecados. Jesús murió porque Él cargó tus pecados, Él cargó mis pecados y nuestros pecados en la cruz a Él le fueron imputados. Es por eso que murió, para entrar a la muerte como un cordero y devorársela como un león. Entonces, ese concepto de que María murió, ¿sabes por qué María murió? María murió por sus propios pecados, porque no vas a encontrar ningún argumento patrológico, histórico, ni dentro de la Iglesia Católica que te digan de que a María se le imputaron algunos pecados, de que María cargó algún pecado nuestro. María murió por sus propios pecados. Jesús murió porque Él cargó nuestros pecados. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para hacernos justicia en la cruz. Tiempo. Estudia teología. Tiempo. Muchísimas gracias, Cristian. Ha concluido los 2 minutos de contrarrespuesta de Cristian Josué y con esto concluye formalmente este debate que ha durado alrededor de 1 hora con 44 minutos y que ha tenido una asistencia de más de 160 personas, 165 personas de hecho, están conectadas viendo este gran debate entre estos 2 apologistas, tanto Cristian Josué, que se encuentra en estos momentos desde la capital peruana, desde Lima, allá en Sudamérica, y desde los Estados Unidos, en el estado de Massachusetts, el apologista católico Elmer Arana. Así que vamos a pasar
hasta precisamente con Elmer, con el hermano Elmer, para que se despida. Ya saben, no, ninguno puede hablar sobre el debate, sobre dar detalles, o mejor dicho, hacer preguntas, hacer comentarios sobre lo que se dijo, sobre lo que se expuso, o se refutó, o se contrarrefutó, que no solamente es únicamente despedida. Adelante, Elmer Arana, desde Massachusetts. Bueno, hermano Max, muchas gracias. Quiero agradecer a Cristian por la oportunidad que me dio nuevamente de venir a su canal, a la audiencia del canal de Cristian, que están... espero que pues la gente haya aprendido, haya tomado notas, y pues es un deber de nosotros enseñar, pues evangelizar, ¿verdad? Así que esto que sirve para la edificación. Les invito a que se suscriban a mi canal, Apologista Católico Elmer Arana, que me sigan en mis redes, y bueno, muchas gracias a toda la audiencia y que el Señor les bendiga grandemente. Muchísimas gracias, Elmer. Ahora vamos a pasar hasta Lima, la capital de Perú, con Cristian Josué para que se despida. Adelante, Cristian, desde Lima. Ok, sí, un saludo para todos los evangélicos, para todos los católicos. Espero que saquen cosas buenas de este debate que tuve con Elmer Arana. No voy a hablar nada del debate, que la gente pueda sacar sus propias conclusiones. Le doy la gloria a Dios y le doy la gloria a su bendita y santa palabra. Gracias. Muchísimas gracias a ambos y por haber confiado en mi persona para moderar este extraordinario debate, muy polémico y muy controversial. Y no me queda más decirles, se despide el moderador Max Rupert Calvo desde la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, diciéndoles que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y los acompañe siempre. Amén.